57 por vez primera establece libremente. Vamos, ni la pone textualmente ni la prohíbe. Claro, los miembros de la iglesia muy inteligentes se dieron cuenta de que con esto de que no estuviera prohibida estaba permitida, porque ustedes saben, como buenos ciudadanos, que la Constitución establece lo que el gobernante puede hacer. O sea, el gobernante no puede hacer nada que no diga expresamente la Constitución. Claro, no la cumplen, ese es otro problema, pero por lo pronto es importante saber este concepto. Y lo que se hizo fue no prohibirla. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que no está prohibido, a diferencia de los gobernantes. Los gobernantes nada más pueden hacer lo que dice ahí. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, claro, la iglesia se dio cuenta de que con esto quedaba explícitamente establecida la libertad de cultos. Excomulgó a todo aquel que hubiera jurado la Constitución. Le negaron extremaunción, matrimonio, todos los sacramentos a todos los que habían jurado la Constitución. Y bueno, se dio la guerra civil. En medio de la guerra se dieron 4 leyes y 4 decretos, que es lo que conocemos como las leyes de reforma. 2 fueron medidas de guerra. Una, la nacionalización de los bienes de la iglesia, generalizada ya, para que no siguieran utilizando con ese dinero para la guerra en contra del gobierno establecido, constitucionalmente establecido. Y la otra, la supresión de todos los monasterios. Ustedes habrán visto que siempre las altas jerarquías dicen qué barbaridad, nos quitaron esta iglesia, en medio de un monasterio pasaron una calle, hicieron cosas terribles. Bueno, sí, pero ¿y ellos? Ellos empezaron. En pocas palabras, ellos empezaron. Y hay que recordar que cuando vinieron los franceses, porque se acuerdan que trajeron a los franceses para que acabaran con Juárez y con los suyos, y después con se estableciera el imperio, y resulta que los franceses lo primero que vienen y dicen es que se debe establecer la libertad de cultos porque es un principio de todas las sociedades en ese momento ya en Europa. Parecía algo de la Edad Media que no hubiera libertad de cultos. Entonces los clérigos se insurreccionan, algunos se oponen a esta posición de los franceses, y entonces un abate francés les dice: acuérdense que cuando la iglesia se convierte en fortaleza, como fortaleza es tratada y tomada. Esto yo le recordaría al señor Rivera Carreras cuando se molestó porque entraron a hacer una manifestación algunos compañeros adentro de la catedral. Yo le diría al señor Rivera Carreras pues que no haga política desde el púlpito. Si hace política desde el púlpito todos los días, pues ¿por qué se extraña de que lleguen también a hacer política adentro de la iglesia? Era la independencia realmente del Estado respecto de la iglesia, porque siempre se ha dicho muy bonito, separación iglesia-estado. No era la separación, era la independencia del Estado, porque antes la iglesia estaba por encima del Estado. Entonces se independizó, se creó el matrimonio civil, el registro civil, se estableció que no podían ir los funcionarios con su calidad de funcionarios a actos de culto público, porque con esto rompían la neutralidad a la que está obligado un gobierno laico. Todas estas medidas después se pasaron a la Constitución. Inclusive Juárez no lo pudo pasar a la Constitución porque hubo un gran debate cuando ya había ganado sobre los franceses y sobre el imperio. Lo hizo Sebastián Lerdo de Tejada al año de que Juárez se había muerto, y Lerdo de Tejada fue muy radical, expulsó hasta a las Hermanas de la Caridad, que Juárez
no las había tocado porque eran las que se encargaban de cuidar a los enfermos, pero Sebastián Lerdo de Tejada se puso más radical, las expulsó, cosa que le causó una gran impopularidad. Y luego viene el gobierno de Porfirio Díaz, y con Porfirio Díaz se relajan otra vez las cosas, y Porfirio Díaz se hace muy amigo de este señor Labastida, y ya se llevan todos muy bien, dejan que la Iglesia vuelva a tomar fuerza política. Los precursores de la revolución, lo primero que le van a echar en cara los grupos de Flores Magón, lo primero que le echan en cara a la dictadura es que no está cumpliendo con las leyes de reforma y ha dejado que la Iglesia vuelva a tomar fuerza política. Viene la revolución, ya saben que son varias revoluciones y varias etapas de la revolución. La maderista no tiene ningún asunto en particular con la Iglesia. De hecho, hay grupos de miembros que se llaman católicos, que forman grupos antirreeleccionistas que apoyan a Madero. Pero después de que matan a Madero, recordarán que Victoriano Huerta establece otra vez, bueno, es el que lo manda a matar, y el que establece una contrarrevolución, una dictadura de nueva cuenta. Y resulta que la jerarquía eclesiástica apoya a Huerta. Eso tampoco lo recuerdan por lo general, siempre se dice que fue terrible la revolución, que se persiguió a los miembros de la Iglesia, haciendo aparecer todo como unos son los malos y otros son los buenos, los mártires, las víctimas. Pero no se dice que la jerarquía eclesiástica apoyó a Huerta. Y que entonces, por esa razón, la revolución constitucionalista fue anticatólica, directamente. Y aquí las cosas se pusieron mucho más fuertes de lo que se habían puesto en la guerra de reforma de hace 150 años. El enfrentamiento fue más fuerte. ¿Qué pasa? Se termina, viene la lucha de facciones, luego por los grupos revolucionarios por tener el poder. El carrancismo acaba con los movimientos zapatistas y villistas, se queda en el poder, pero son profundamente anticlericales. Entonces, Calles resulta que establece sanciones, se consideran delito el incumplimiento de la legislación reformista anticlerical. ¿Por qué? Porque la Iglesia empieza a criticar, el arzobispo empieza a oponerse a la política tanto de Calles primero como de Obregón. De Obregón se oponen al punto que lo matan, ¿verdad? Porque eso fue parte del movimiento cristero. Viene pues esta guerra cristera en la cual hay de todo. Hay quienes están en contra de las medidas anticlericales, hay quienes están defendiendo su religión y creen que realmente deben de defenderla. Hay todo este problema de que si se cierran las iglesias, que, en fin, no voy a entrar en todos los detalles de la guerra cristera, pero simplemente estoy marcando el origen de los problemas. Y el origen fue nuevamente el que la Iglesia tomara una participación política. Como se dan cuenta, en cada una de estas veces la Iglesia toma esta actitud y evidentemente lleva a confrontaciones. Después de la guerra cristera, en 1929, viene un arreglo en el que, sin derogarse las leyes, ya no se van a cumplir, digamos, rígidamente, y se empieza a dar un entente cordial. Después ya tenemos que esto empieza con Portes Gil, después
otra etapa, porque no vamos a ver todos los 200 años de la historia de México, nos daría tiempo y tenemos que dialogar.